Enfrentar el problema educativo se constituye en uno de los retos fundamentales que tiene Chile para incrementar la productividad del trabajo, mejorar los índices distributivos y acrecentar la cohesión social. Además está decir que la productividad laboral es un reflejo indiscutible del capital humano incorporado en las personas, mientras que la distribución del ingreso reproduce en gran medida la distribución de la propia educación a través de los distintos estamentos sociales. Dos cuestiones cruciales sobresalen para enfrentar adecuadamente el problema de la educación escolar: la falta de profesores debidamente preparados y un currículum de estudios desactualizado. Los resultados de nuestra educación escolar son decepcionantes, como lo expongo más adelante. Sin embargo, llama la atención una gran contradicción. Las universidades chilenas han avanzado mucho en materia de calidad y en cuanto a políticas que incentivan la calidad de la docencia, investigación, gestión y vinculación con el medio. Es notable, por ejemplo, que 11 universidades chilenas figuran entre las 50 mejores de la región latinoamericana. El sistema de aseguramiento de la calidad tiene mucho que ver con estos resultados, pero el país no ha sido capaz de instaurar un sistema parecido en el caso de la educación escolar y preescolar. Tenemos un problema serio en esto de las prioridades. Los esfuerzos en los últimos años han estado centrados en materia de gestión y financiamiento, pero mucho menos en cuanto a contenido y estrategias de enseñanza al nivel escolar. Aquí te quiero destacar lo que necesita un programa necesario: una innovación en materia curricular, un campo en el que se ha actuado con extrema lentitud tradicionalmente y en ausencia de una mirada integral a una sociedad marcada por contradicciones intergeneracionales. Y en forma concordante también se precisa una visión trascendente en materia de formación de profesores, una situación crítica que además se complementa con el poco atractivo que ofrece una carrera profesional que antaño era apreciada por los jóvenes. En su iluminante trabajo, y lo tengo escrito así, no es una improvisación, Hijos sin padre, de Carlos Peña, él lo pone ante las connotaciones de la profunda barrera que distancia a las distintas generaciones presentes. Se trata de una barrera que versa sobre diferentes aspiraciones, contradictorias percepciones sobre la realidad social y los objetivos que ello trae en el terreno individual y que se constituyen en idearios y formas de vida que se contraponen cada vez más a lo largo del tiempo. Se trata de un verdadero choque de culturas entre generaciones sucesivas, profundamente determinado por un diferente grado de acceso a las tecnologías comunicacionales y la consecuente diferente percepción de la historia, las tradiciones y las expresiones de todo tipo. Son generaciones que abrigan sentimientos distintos respecto a los valores tradicionales, los cuales en gran medida contrastan con la cultura woke que se ha generado como un singular despertar ante una nueva realidad. Estas discontinuidades intergeneracionales no hacen posible una sociedad duradera, y yo agregaría estable. Dependen de la socialización de las ideas en cada parte de las generaciones predecesoras. Este es un aspecto clave para sostener que prevalece una continuidad histórica interrumpida en el desarrollo social y en el diálogo intergeneracional. Ya hace más de 50 años, Margaret Mead sostuvo que el lazo entre generaciones se había roto. Desde luego, esto no ha sido sino acentuado por la ingente revolución tecnológica y comunicacional que favorece la comunicación al interior de los estamentos sociales más jóvenes, pero profundiza la incomunicación entre las sucesivas generaciones, siendo esto en gran parte el resultado del distinto grado de acceso a las nuevas tecnologías y la información. Los jóvenes no entienden el pasado ni lo asumen como un estrato formador de presente. Lo que es más, su ánimo parece insistir en olvidar ese pasado, dejarlo atrás como un acto de ruptura con algo que no entienden, no les gusta y al que no asignan importancia. Todo esto en medio de un desarrollo impensado de las redes sociales y los mecanismos tecnológicos comunicacionales, en medio de los cuales los más jóvenes se manejan como nativos y los más viejos somos solo inmigrantes. Las nuevas generaciones
parecen no tener ascendencia y los más viejos no tienen quien les suceda. De acuerdo al informe de Proyecta Chile 2050, Mesa de Desafíos del Futuro, existe un escenario bastante difícil si continúan las tendencias observadas hasta ahora en educación. Lo cito: el sistema educativo profundizará sus brechas y tensiones, las políticas desarticuladas, la insuficiencia en la inversión y la falta de coherencia entre las reformas mantendrán una estructura rígida y desigual. En este escenario, la transformación digital beneficiará solo a unos pocos con acceso privilegiado a recursos y formación de calidad, mientras la mayoría de los niños, niñas y jóvenes quedará rezagada. La salud mental de estudiantes y docentes seguirá deteriorándose por la presión, el clima escolar conflictivo y la falta de apoyos oportunos. La profesión docente continuará perdiendo atractivo, marcada por sobrecarga, deserción y bajo resultado. El currículo, percibido como rígido y sobrecargado, limitará la motivación y la pertinencia de los aprendizajes, y las tecnologías se utilizarán sin regulación ni propósito claro, profundizando la segregación y los riesgos de inequidad digital. En suma, en particular, los establecimientos educacionales se verán sobreexigidos, con escasos recursos e incapaces para garantizar justicia educacional y cohesionando cada vez menos al país. Por supuesto que una respuesta a la situación de verdadera incomunicación intergeneracional debiera radicar en la educación. Tradicionalmente, el mecanismo para transmitir la tradición vigente y las normas aceptadas, y por esa vía también definir el mapa de cambios, de objetivos sociales de mayor relevancia en el contexto de esos cambios. Una educación que, por cierto, incorpore también un mapeo de los cambios en marcha, el destino de los mismos en un terreno conceptual y que sirva como instrumento canalizador de aspiraciones. Por ello, una pregunta siempre relevante es en qué medida la educación que se está proveyendo a las nuevas generaciones cumple con el objetivo de disminuir esta brecha intergeneracional. Nada se podría obtener de un mayor envolvimiento activo de las familias en el proceso educativo de los hijos si no existe una modernización en los hábitos y formas de interacción al interior del grupo familiar. Es decir, el entendimiento entre generaciones debe iniciarse en la vida familiar, donde debe producirse el acomodo de las aspiraciones generacionales en un contexto compartido. Esto es vital, no solo porque hoy lo demanda el cambio desde una sociedad patriarcal hacia nuevas formas de organización, roles al interior de la familia, sino también porque existe una realidad de la vida social que obliga a cruciales cambios organizacionales a nivel familiar. La realidad de dos padres que trabajan, por ejemplo, es hoy día cosa común en toda la sociedad, obligando a redefinir el papel del hogar con relación a la preparación de los hijos y el desempeño de la escuela. Aparte de eso, los conocimientos que imparte la escuela se desligan cada vez más de aquellos que dominan o predominan la formación de los padres. Son pocos quienes pueden entregar apoyo efectivo a sus hijos en cosas como análisis matemático, ciencias, por ejemplo, producto de la obsolescencia de sus propios conocimientos. ¿Y para qué decir en torno a los actuales requerimientos en materia comunicacional, especialmente en cuanto a la ya invasiva presencia de inteligencia artificial en todos los escenarios y rangos sociales? Sin lugar a dudas, en el marco de estas reflexiones debiera pasarse un diagnóstico sobre la educación vigente y la estrategia para actualizar permanentemente los contenidos, la forma de organización y vinculación con la familia y los requerimientos que todo ello ejerce en materia de formación pedagógica. En ese marco conceptual de una sociedad marcada por profundos cambios en valores, en gran parte influenciada por los giros en su composición notaria, donde se inserta gran parte del debate sobre la educación chilena y sus resultados. Existen muchos reclamos por su baja eficiencia y efectividad. Los padres tienen un reclamo porque no observan muchas veces el efecto de la escuela en sus hijos e hijas. El sistema de educación superior, por su parte, reclama por la inadecuada formación que tienen los jóvenes en materia de expresión oral y escrita y en cuanto a la capacidad de análisis lógico y cuantitativo.
Un reto fundamental, entonces, se refiere a la necesidad de actualizar el currículum y las metodologías de enseñanza. Este ha sido un planteamiento fundamental, especialmente en la iniciativa Proyecta Chile 2050. El problema de fondo se refiere a cómo conseguir este cambio, que deberá ser una materia abordada recurrentemente debido a la dinámica que adquiere el avance del conocimiento. Por supuesto, creo que las estructuras ministeriales son un poco limitantes para actuar con la debida oportunidad y celeridad para atender estas demandas de cambio en contenidos y enfoque de la educación. Y se necesita una reorganización en pro de respuesta eficiente con mirada de largo plazo. La modernización del currículum requeriría un rol mucho más activo y decisivo por parte del Consejo Nacional de Educación, que es actualmente una voz final para autorizar los cambios originados en el trabajo ministerial. Para eso sería necesario modificar la norma que regula al CNED, entregándole una atención más directa sobre las correspondientes reparticiones ministeriales a cargo del currículum y sus revisiones. Como lo plantea la Mesa de Educación nuevamente, un desafío central es la rigidez curricular y la sobrecarga evaluativa. Chile invierte anualmente en educación a un nivel similar como proporción del Producto Interno Bruto al promedio de los países de la OCDE y todavía un poco más. Según el informe de la OCDE del 2025, Chile destina aproximadamente 5,9% del Producto de Educación, mientras que el promedio de la OCDE lo está haciendo a 4,7%. En Chile incluso esa proporción creció desde 5,2 entre 2015 y 2021 al 5,7 que he mencionado. Mirando los resultados de la inversión realizada en educación en materia de comprensión lectora y habilidades analíticas, los mismos están muy por debajo del promedio OCDE. El debate existente en Chile sobre esta materia de recursos y resultados pone de relieve un problema con la eficiencia y efectividad del gasto en educación. En Chile, según reportes de la OCDE, cerca del 37% de los estudiantes de cuarto básico presentan desempeño insuficiente en matemáticas y cerca del 30% lo hacen en comprensión lectora. En segundo medio, esas proporciones son aún mayores, 50% en ambas áreas. Por otra parte, en los resultados PISA 2022, Chile presenta un rendimiento inferior al promedio OCDE y retrocesos en los puntajes, lo cual implica que no solo la cobertura ha sido insuficiente para mejorar la calidad, sino que hay retrocesos en aprendizaje. Tanto en comprensión lectora como en razonamiento matemático y resolución adaptativa de problemas, Chile aparece último y muy distante del promedio OCDE. Es muy drástico el resultado en materia de comprensión lectora, ya que el informe OCDE de diciembre del 2024 dictamina que 53% de los alumnos alcanzan solo un nivel de baja competencia y puede, a lo sumo, entender oraciones simples. En materia de razonamiento matemático, el resultado es que 56% alcanza nivel 1 o inferior con nula capacidad para analizar críticamente, siendo también un 56% incapaz de realizar análisis multivariable. A este panorama se suman los problemas de asistencia y exclusión escolar. De acuerdo a la OCDE, nuevamente, la inexistencia grave afecta a más de 800.000 escolares y en 2000 estos estudiantes registraron un ausentismo superior al 15% en el año 2024. Los malos resultados de la educación básica y media, como medido por los estudios comparativos de la OCDE, no están necesariamente vinculados con malas remuneraciones de los profesores. Por el contrario, según estadísticas de la propia OCDE, entre 2015 y 2023 los salarios reales del personal docente crecieron 32%. De este modo, el problema parece no necesariamente radicar en que los profesores estén mal pagados, aunque también es efectivo que hubo un descenso en los salarios reales y que tienen también una carga de trabajo importante por encima de los promedios de la URSS. La política pública educacional frente a estos resultados se ha concentrado en tratar de mejorar la gestión de los establecimientos. Se han constituido los servicios locales de educación, basado ello en la hipótesis de que la municipalización habría profundizado un problema de fragmentación de la política
educativa. Hasta julio de 2024 existían 38 de estos servicios en funcionamiento, de los cuales solo 15 habían completado el traspaso de servicios educativos. El cronograma inicial contemplaba instalar los 70 servicios locales antes de junio del 2025, pero la fecha fue postergada hasta el 31 de diciembre del 2030. Es necesario fortalecer el rol estratégico de estos servicios a través de la Dirección de Educación Pública, para que ella se concentre en la conducción estratégica del sistema, evaluando la Estrategia Nacional de Educación y apoyando la innovación pedagógica. Pero uno de los problemas más cruciales que afectan todos estos resultados y el desarrollo de un sistema educativo es la escasez de personal docente. En 2022, cerca del 44% de los estudiantes estaban matriculados en escuelas cuyos directores reportaron que la capacidad de proveer instrucción estaba obstaculizada por la falta de profesores. Además, en un 23% de los casos lo atribuyeron a que los profesores disponibles tenían baja calificación. La formación docente, como sabemos, está ligada a las carreras de pedagogía que imparten en sus distintas modalidades las universidades. Ciertamente, las pedagogías están dentro de las profesiones con menor atractivo para los jóvenes, en gran parte debido a la percepción de bajas remuneraciones, pero también a la percepción de la baja valoración social de su tarea. Los resultados de la encuesta del 2023 del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas muestran un sombrío panorama sobre la realidad formativa de los docentes. El informe revela que el promedio nacional en la prueba de conocimiento pedagógico general fue de 103 puntos en una escala de 0 a 200. Los estudiantes de programas regulares obtuvieron 105, mientras que quienes cursaban programas de prosecución de estudio, continuidad, promediaron 98,9 puntos. Además, el 38,9% de los estudiantes de programas regulares y 65,2% de los programas de persecución obtuvieron puntajes inferiores al promedio. Además, el descenso de las matrículas en pedagogía y las críticas de académicos sobre la falta de exigencia e incentivos sugieren que la formación actual no responde plenamente a las necesidades del sistema educativo. Estos resultados sugieren que muchos futuros docentes no alcanzan niveles óptimos de conocimiento pedagógico y de conocimiento interdisciplinario, y que existen brechas entre estudiantes de distintos programas. La encuesta que he referido ha servido para exigir planes de mejoramiento a las universidades, pero la magnitud de los desafíos refleja que la formación inicial aún presenta debilidades muy relevantes. Todo esto sugiere la necesidad de introducir mejoras en los planes formativos de las pedagogías para mejorar la calidad de las instituciones formadoras. Pero esto no es fácil, dado que las escuelas formadoras se enfrentan problemas de financiamiento al interior de las propias universidades y se encuentran además sobreexigidas por la imposición de puntajes mínimos para el ingreso, lo cual, es cierto, ayuda a elevar el rendimiento académico, disminuye notoriamente la matrícula y hace poco sostenible financieramente las carreras de pedagogía. La acreditación debe ser muy exigente en materia de calidad, pero también incluir, en el caso de educación, el interés de país por tener más y mejores profesores. Los retos para Chile en materia de educación son, en mi opinión, simplemente enormes y no siempre de abordar en una sola gestión de gobierno. Si no se abordan con una mirada más trascendente, seguirá decayendo la calidad formativa y la contribución de la educación hacia el país, con todas las consecuencias sociales y económicas que conocemos. Toda reunión de distintos expertos actores concuerda acerca de las fallas existentes y subraya la necesidad de adoptar cambios con sentido estratégico. Necesitamos una visión de largo plazo y una gestión con esa visión como fuente ordenadora de la política pública educacional.